Hola, un saludo muy especial para todos los televidentes. Esperamos que se encuentren muy bien. Hoy queremos iniciar precisamente este programa dándole los agradecimientos a las personas que hasta ahora han seguido los otros dos programas de este ciclo de mujeres, recordando que estamos haciendo un acompañamiento desde la Dirección Local de Salud del municipio de Granada en todo lo que tiene que ver con concurrencias hacia mujeres y hacia comunidad LGTBIQ+. El día de hoy precisamente nos convoca un tema muy especial y es todo lo que tiene que ver con el autocuidado en nuestro caso, ¿cierto? Femenino. Derivado como de estos dos programas anteriores de los cuales hemos hablado precisamente de derechos fundamentales en mujeres y también de todo lo que tiene que ver con las violencias. Abordábamos el programa anterior justamente que nos podemos ver expuestas a muchos contextos agresivos y que nos vulneran. Vamos a hacer un recuento precisamente de esas violencias, pasando por la física, la sexual, la psicológica, la emocional y la económica, que son digamos como las que se presentan con mayor frecuencia, el cómo hacíamos una reflexión de autocuidado en ese contexto de violencia y justamente el reconocimiento. Y hoy tenemos todo este tema enfocado a cómo nos podemos seguir protegiendo en nuestra cotidianidad, no necesariamente si estamos siendo víctimas de violencia o de algún tipo de vulnerabilidad, sino en el contexto general. Y para ello me acompaña mi compañera Joana Zuluaga, psicóloga, también egresada de la Universidad Católica y con quien estamos justamente llevando a cabo todo este programa de concurrencias. A ella un saludo también muy especial. Bueno, muchísimas gracias una vez más por acompañarnos en este programa. Esperamos que sea de verdad un espacio grato, importante para ustedes. Como lo decía Jacqueline, en este programa específico del día de hoy nos vamos a enfocar un poquito más en todo lo que tiene que ver con esos factores protectores que tenemos o que debemos construir en nuestro contexto, ¿cierto? ¿Para qué? Para cuidar de nosotras de manera individual y para cuidar de las mujeres que tenemos a nuestro alrededor, también un poco abordando ese tema del cuidado en términos colectivos, ¿cierto? Entonces hablábamos un poco de derechos y deberes en salud mental integral que tienen las entidades gubernamentales, pero entonces también acá tenemos que empezar a preguntarnos, bueno, ¿qué podemos hacer nosotras para velar porque esos derechos se cumplan y cuáles son esos recursos internos que tenemos que empezar a estructurar y que tenemos que empezar justamente a propiciar, como esas acciones que tenemos que propiciar para trabajar en todo lo que tiene que ver con el autocuidado y el empoderamiento tanto de nosotras como de esas mujeres que tenemos a nuestro alrededor? ¿Listo? Entonces, Efectivamente. para eso vamos a abordar el autocuidado en diferentes esferas. Entonces las vamos a nombrar y a lo largo del programa vamos a ir ampliando cada una de ellas. Entonces vamos a hablar de autocuidado en 5 aspectos importantes. Autocuidado en términos de todo lo que tiene que ver con el autocuidado físico, autocuidado emocional. Vamos a hablar del autocuidado cognitivo, que de pronto es un término que desconocemos un poquito más y para los que no saben, yo tengo formación también en neuropsicología y ahí digamos que voy a tratar de darles como unos tipsitos importantes en esa parte cognitiva. Autocuidado social y autocuidado espiritual. Esos van a ser como los enfoques o los diferentes tipos de autocuidado que vamos a abordar en el programa de hoy. Claro que sí, y que también vamos a tener una línea especial y es que vamos a ir como poniendo a prueba quizás esas cosas que nos han enseñado a lo largo de nuestra vida que como mujeres debemos cumplir, ¿cierto? Como esos tabús también, esos mitos y esas exigencias en muchas ocasiones como sociales y culturales de las que también nos cargamos un montón y que eso nos puede acercar o distanciar de ese concepto de autocuidado. Y para ello pues vamos a tener hoy también la compañía de nuestro amigo Rogelio. Rogelio, que nos ha estado acompañando a lo largo de los programas precisamente para hacer intervenciones importantes y para llamar justamente a la acción y la atención en aspectos que en muchas ocasiones se nos pueden volver paisaje. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta justamente esta pequeña introducción, entonces vamos a empezar a definir qué es autocuidado, ¿cierto? ¿De qué va eso? Porque en muchas ocasiones lo escuchamos, ay, es que te tienes que cuidar, pero no entendemos eso exactamente a qué hace referencia.
Claro, y hoy vamos a hablar de autocuidado, pero Ujú. yo creo que todos hemos escuchado el tema de los autos, ¿cierto? La autoestima, la Ajá. autoimagen, la autoconfianza. Bueno, hoy vamos a hablar del autocuidado, pero ¿y qué es eso? Ujú. Y vamos entonces a focalizar la idea de que el autocuidado va encaminado a todas las acciones que nosotras vamos a, digamos, como a realizar en pro precisamente de fortalecer aspectos internos que nos lleven hacia el camino del bienestar, es decir, a esa sensación de bien, de placer, un poco de De tranquilidad, de bienestar. paz, justamente, y que eso se nos vuelve en muchas ocasiones casi que imposible por el ritmo de vida que tenemos. Entonces vamos a empezar por el primero que mencionaste, que es el autocuidado físico. ¿Qué podemos decir? Bueno, para hablar de autocuidado físico tenemos que tener en cuenta que esa parte de, incluso lo físico, hace parte de unas necesidades básicas que como personas Ujú. debemos suplir, ¿cierto? Entonces el autocuidado físico va más encaminado a tener como esos tiempos para nosotros, ¿cierto? Entonces como poder todos los días tener un tiempo de calidad para, miren, algo tan simple como bañarnos, vestirnos, arreglarnos si nos gusta arreglarnos, que ahorita Jacqueline decía el ritmo de vida que tenemos hoy es supremamente complejo porque a veces todo lo hacemos en automático. Entonces pregúntense ustedes en casa, como mamás y como mujeres, cuántas veces se duchan, se visten, se cambian a la carrera porque tienen que llevar a los niños a la escuela, porque tienen que ir a una cita médica, porque tienen que correr para una cosa, para la otra, desayunan a la carrera o ni desayunan, que eso hace parte también pues como del autocuidado Sí. físico, ¿cierto? No solamente pues como ese suplir unas necesidades básicas y fisiológicas, sino también como bueno, el tema de la alimentación, del sueño, ¿sí? Y muchas veces hacemos todo eso en automático y luego nos preguntamos, estamos pensando como, ay, yo sí desayuné hoy. Ni nos Ni nos acordamos, acordamos, uno, si ni nos desayunamos y acordamos. comimos, o dos, ¿qué comimos? Ujú. ¿Por qué? Porque todo lo estamos haciendo en automático, ¿sí? Ese es un llamado como a, venga, hay que hacer una pausa, hay que vivir un poquito más Ujú. en el ahora, entender pues que sí, el ritmo de vida es complejo, tenemos que hacer un montón de cosas, pero que hay que priorizar ese cuidado de nosotras mismas, ¿cierto? Entonces acá yo quiero retomar un ejemplo, bueno, en autocuidado físico, entonces va todo lo que tiene que ver con la alimentación, todo ese tema de necesidades básicas, ¿cierto? De El mi aseo organizo, personal. del aseo personal, todo lo que tiene que ver con tener una higiene del sueño, tener unas buenas horas de sueño, que sea sueño reparador, todo lo que está relacionado a la actividad física, que es muy importante, y todo lo que autocuidado físico abarca todo lo que es hábitos de vida saludable. Entonces, alimentación, sueño, cuidado personal, tiempo de descanso, ojo, y con el tiempo de descanso yo creo que también si hacemos acá el ejercicio ustedes en casa, de levanten la mano y bajan un dedo por cada cosa que no se está cumpliendo, probablemente nos quedemos sin deditos, ¿cierto? ¿Por qué? Ujú. Porque es, bueno, estoy siendo consciente de mi alimentación, me estoy alimentando bien, estoy comiendo las veces que son al día, con la cantidad suficiente de proteínas, de nutrientes que necesito, ¿cierto? Entonces ahí uno empieza como a cuestionarse y probablemente digamos no, porque entonces ahí es donde quiero retomar el ejemplo anterior y es, por ejemplo, si yo soy una mujer que tiene hijos, que tiene un montón de responsabilidades, entonces claro, yo les sirvo el desayuno, el almuerzo, la cena a todos y la última que se sienta a comer soy yo. Y muchas veces ni Ujú. siquiera alcanza para mí. Y si no alcanza, Ujú. bueno, no importa, ¿sí? Pero entonces, venga, ¿hasta dónde eh, somos nosotras mismas las que nos estamos quitando un lugar? Bueno, Ujú. entonces Rogelio quiere hacer su aparición Una, e una intervención. apreciación, porque cuando les decía al inicio que íbamos a estar contrastando precisamente como con todas esas creencias y mitos con los que hemos crecido, siempre nos enseñaron que las mujeres estamos, tenemos que estar enfocadas en el hogar. Y en Entonces, función del y en otro. función del otro. Entonces, primero los hijos, el esposo, el de afuera, la casa y nosotras de últimas, ¿cierto? Y nosotras si nos queda el tiempo, no nos priorizamos en lo absoluto en esas dinámicas y no nos permiten precisamente poder sacarnos esos espacios también. Claro, y que entonces Rogelio vuelve y Ujú. grita y dice, venga,
sacarnos el tiempo, súper importante, porque tiempo no vamos a tener, y menos en un Ujú, ritmo de vida en el que estamos, ¿cierto? Entonces, claro, hay que priorizar todo ese tema del cuidado en la alimentación, en el sueño, en la actividad física, ¿cierto? Y si yo les pregunto a ustedes en la casa, ¿cuántas veces a la semana estamos haciendo actividad física? Probablemente me digan, no, ninguna, pues cuando salgo a la carrera corriendo de la casa al colegio porque me cogió la tarde, pero a eso no recoger otra vez al cuenta. niño. A recoger al niño porque estoy cogida de la tarde. Ese no es una actividad física que cuente, no, tenemos que sacar el espacio para eso, ¿cierto? Y ahí va a ser muy importante entender eso. Nunca vamos a tener tiempo si no decidimos sacar ese tiempo, si no Ujú, nos priorizamos a nosotras mismas y entendemos que eso es importante y que eso es vital. Y entonces respecto a lo que decías ahorita de siempre nos han enseñado como mujeres a estar en función del otro, también es como, venga, tenemos que empezar a hacer un par en el camino y preguntarnos, listo, si yo voy a estar en función del otro, ¿qué tengo que hacer para estar bien yo de manera individual? ujú. Porque si yo estoy bien en todos esos aspectos físicos, cognitivos, emocionales, sociales, espirituales, voy a poder realmente estar para el otro de una mejor forma, ¿cierto? Y entonces, en términos pues como de autocuidado, es darle prioridad a esos tiempos de descanso también, y qué importante que como mujeres entendamos que es necesario tener unos espacios, no solamente de tiempo de calidad, sino de esparcimiento, donde practiquemos un hobby o donde aprendamos cosas nuevas. Y que, ojo, Ujú. son espacios y tiempos que no vamos a tener, que somos nosotras las que decidimos si le damos importancia o no, porque entonces acaba la siguiente pregunta. A mí me llaman del colegio y me dicen, hay una reunión el martes a las 3 de la tarde. Yo no tengo tiempo para esa reunión. ¿Sí? O sea, si mejor Ujú. dicho, si me dan, por ejemplo, las dos opciones, ¿sí? De poder Entonces, de elegir. poder elegir, ¿cierto? A las 3 de Ujú, la tarde vamos a hacer una salida, a tomar café, tertuliar. Entonces, ajá. primero me llaman y me dicen, el martes a las 3 de la tarde vamos a ir fulanita, peranita y sutanita a tomar café al parque y a conversar un rato. Ujú. Probablemente lo primero que yo voy a decir es, no, yo no puedo, Yo tengo pero otras cosas para tengo otras hacer. cosas para hacer. Pero si al otro día me llaman y me dicen, a las 3 de la tarde tenés que estar en el colegio porque hay una reunión. Vaya, diga que no, ¿cierto? Porque termina siendo una responsabilidad casi que impostergable, porque es algo, un compromiso Y entonces finalmente. aquí la pregunta sería, Ujú. pero si no tenía tiempo, para eso tampoco tengo tiempo, Es lo verdad. saco, hago Ajá. el espacio, busco la forma de hacerlo. Entonces, ¿por qué lo que es para otros que sí, que es una responsabilidad que asumimos, está bien, y el ejemplo no va a que, ay, nos desresponsabilicemos o nos desliguemos, pues como de ese cuidado, sino más a que hagamos ese contraste de decir, venga, si yo puedo sacar el tiempo para la reunión del colegio de mi hijo, ¿por qué no puedo sacar el tiempo para un tiempo de esparcimiento para mí? Que Ujú. probablemente me implique la misma cantidad de tiempo o hasta menos. Ujú. Es un asunto también de cuidarnos en términos de, vení, cuáles van a ser mis prioridades, ¿vale? Cómo quiero estructurar mi dinámica de vida un poco y contrastar como con los tiempos. Cuando hablábamos fuera de cámaras justamente de estos temas de autocuidado, nos cuestionábamos y llegábamos a la reflexión de cómo los modelos familiares, los modelos tradicionales, nos han llevado también a vivir como en un ritmo de vida completamente ajeno a nuestras prioridades y nuestras necesidades, ¿cierto? Como nos enseñaron culturalmente, por ejemplo, a nosotras las mujeres, que somos dadas completamente al cuidado y a la protección. O sea, casi que esa tarea se hace única y exclusivamente de nosotros. No podemos ir a una tarde, por ejemplo, de esparcimiento, lo que decías ahorita de tomarnos el café o ir por el helado al parque con las amigas, porque es que tengo un par de hijos y con quién los voy a dejar, ¿cierto? Pues entonces, en muchas ocasiones, nuestro compañero de vida, el papá de los hijos u otros familiares pueden estar en casa y no desligamos o no repartimos esa tarea porque nuestro concepto está que es mía. ¿Cierto? No se la puedo encargar A absolutamente nadie a nadie más. más. Y que hablando en términos de cuidados, y eso lo vamos a ver más adelante, es supremamente importante también aprender a echar mano de esos factores sociales, de esa red extensa, que me procure a mí un mayor bienestar precisamente.
¿sí? Entonces ahí una invitación muy especial a que nos prioricemos, porque, a ver, no está mal que si pues desde mi concepción de vida está estar al cuidado de otros, eso no está mal, ¿cierto? Y nosotras no pretendemos en ningún caso pues que esto deje de pasar, ¿cierto? O que dejemos de cuidar del otro, pero Ujú. la invitación es a cuidarnos a nosotras primero para poder cuidar del otro, ¿cierto? Es como una tarea importante que tenemos. Claro. Y ahí Rogelio aparece para explicarnos que en ese tema del cuidado físico hay como dos miradas, ¿cierto? Esta que acabamos de mencionar, que es de suplir una necesidad muy básica de descanso y de necesidades, digamos, como prioritarias, pero que también hay otra parte y es un poquito encaminada a el tabú, a lo que nos han enseñado de las mujeres, qué aspecto debemos proyectar hacia el otro, ¿cierto? ¿Cómo nos debemos ver? De hecho, en programas anteriores y quienes hayan seguido, digamos, al canal van a ver justamente reflexiones en torno a ello. Y es yo cómo me tengo que mostrar, entonces tengo que ser siempre así súper pulcra, cuál es el estándar de belleza al que estoy en este momento como tratando de cumplir, es que no puedo salir a la calle sin maquillaje, mal peinada o con un estilo X o Y de vestimenta. Y ahí va justamente ese otro ámbito del cuidado, el cómo yo puedo decidir cómo me veo, cómo me siento ante el otro, ¿cierto? Que hablamos en muchos contextos a veces de ir al gimnasio, pero ¿con qué propósito? Ujú. ¿Cierto? ¿A cumplirle a quién? Es como, no, yo tengo que ir y hacer actividad física porque me tengo que ver súper bonita para los demás, ¿cierto? O me tengo que peinar, me tengo que arreglar porque al otro necesita ver la mejor versión y en muchas ocasiones se nos olvida realmente que lo importante es nosotras cómo nos sentimos, qué nos gusta, qué nos parece agradable, que nos hace sentir cómodas, que nos hace sentir bonitas y que eso también hace parte del cuidado y que con eso también nos vamos a introducir en el siguiente tipo de cuidado y es todo ese aspecto cognitivo que es un término que muy pocas veces escuchamos como en estos ámbitos. Bueno, y para hablar de autocuidado cognitivo, pues tenemos que saber eso qué es, ¿cierto? Sí. Y bueno, lo cognitivo tiene que ver con todos los procesos mentales superiores que como personas tenemos o hemos desarrollado, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con la capacidad atencional, todo lo que Ujú. tiene que ver con la capacidad de memoria, la función ejecutiva, que es esa capacidad que yo tengo para planear, organizar, estar a tiempo en un lugar, y que yo creo que las que son mamás han desarrollado una función ejecutiva bastante interesante, porque claro, tienen que estar pendientes de muchísimas cosas, estar a tiempo, porque entonces el niño lo tengo que llevar a la escuela, luego tengo que ir por él, lo tengo que llevar a la casa, almorzar, cambiarse, llevarlo al entrenamiento, o si tienen clases de ballet, de natación, de no sé De qué. lo Entonces como que que sea. esa organización y esa planeación que tengo que hacer todos los días, pero que entonces acá volvemos a ese tema de es una planeación un poquito más ligada al otro, ¿cierto? Entonces tenemos una función ejecutiva probablemente muy alta y muy Ujú. importante en la que podemos en todo ese itinerario y cosas que tenemos que hacer en el día, sacar unos espacios que sean para nosotras, ¿cierto? Sea en la hora que los hijos están en el colegio, en la escuela, como en ese momento en el que yo puedo tener como más espacios para mí. Entonces las mamás dicen, no, es que cuando ellos están en la escuela hay que aprovechar para Ujú. arreglar la casa, para lavar, para planchar, para hacer el almuerzo, Cocinar. no sé qué. Venga, yo puedo trabajar con esos tiempos, ¿cierto? Y es como, listo, incluso incluirlos a ellos en ese proceso, enseñarles a que me ayuden un poco como en algunas actividades y ve de esas 4 o 5 horas, no sé cuánto van los niños ahora a la escuela, que están en la escuela, una hora me la puedo dedicar a mí, Ujú. sí, a mi autocuidado, y que ahí en lo cognitivo es también propiciar que todos esos procesos mentales superiores estén conservados, porque entonces es otro tema y es otra de las cosas que pasan, y es que con todas las ocupaciones del día a día empezamos a tener unas fallas atencionales, unas fallas de memoria. Entonces, ¿a quién no le ha pasado que a la hora de salir no sabe dónde tiene las llaves, se le perdió el celular, no o salió sin celular y después
dejo al Ajá, niño y es, que boté el nos, celular, que ¿dónde lo nos dejé? vamos, que nos vamos para la cita médica, en muchas ocasiones incluso a llevar los hijos o citas médicas propias, y cuando llegamos no tenemos la La orden, orden, no tenemos la la cédula, cédula. y terminamos casi que haciendo un trabajo doble, y que eso también obedece justamente a esos factores de distracción que nosotras no cuidamos precisamente en nuestra cotidianidad, y que en muchas ocasiones también nos acostumbramos a vivir como en ese agite cotidiano. Entonces tengo que ir de un lugar al otro sin detenerme ni siquiera a pensar de, hey, espérate, Hay que yo hacer cómo una pausa. estoy, qué siento, cómo estoy en términos de atenciones el día de hoy, ¿cierto? Qué tan agotada o no estoy. Y que ahí por eso va a ser muy Ujú, importante darle prioridad justamente a ese primer tipo de autocuidado que es el físico, porque si yo ujú, logro darle prioridad al sueño, a la alimentación, como a estos hábitos de vida saludable, pues va a ser mucho más fácil también mantener un poquito mejor todo lo que tiene que ver con ese aspecto cognitivo, ¿cierto? Porque ujú, entonces el asunto no es que se me quedó la cédula, que se me quedó la orden, o que no, es el doble trabajo que tengo que hacer, y no solamente a nivel cognitivo, sino a nivel emocional, porque entonces ahí aparece una frustración en términos de sí. si soy buena en lo que estoy haciendo, en esto me está quedando grande, en sentirnos muy mal y muy frustrados con nosotros mismos porque no estamos haciendo las cosas bien. Y venga, no es que no las estemos haciendo bien, es que estamos sobrecargadas de trabajo y es que tenemos demasiadas cosas por hacer. Entonces, la pausa tenemos que hacerla nosotros, tiempo no vamos a tener, el tiempo lo tenemos que sacar y lo tenemos que sacar también teniendo en cuenta que nos debemos priorizar a nosotras mismas, ¿sí? Ujú, Entonces ese aspecto cognitivo tiene que ver con funciones mentales superiores, atención, memoria, funciones ejecutivas principalmente, y cómo podemos fortalecerlo sacando tiempo para nosotras. Tiempos de lectura, por ejemplo, espacios donde podamos como escribir también todo eso que pensamos, porque claro, ahí entra también otro tema de los procesos cognitivos y es el pensamiento, ¿sí? Lo que les decía ahorita, la frustración y los pensamientos en torno a que no estamos los haciendo las pensamientos cosas bien. intrusivos como Rogelio, que es todo Todo metiche a intrusivo, rato, todo todo intrusivo, mentiche. y que precisamente esos pensamientos se nos filtran en la cotidianidad más absoluta. Podemos estar cocinando, organizando algo, y por allá esa vocecita interna que todos tenemos en la cabeza, como de, pues no lo haces bien, ¿cierto? O estás perdiendo el tiempo. En muchas ocasiones cuando hablamos en un entorno como cercano a las mujeres, en ocasiones se sienten incluso mal y empiezan a tener justamente como esos pensamientos todos intrusivos de, es que pues no has hecho un montón de cosas y mírate acá haciendo nada, Sí. perdiendo el tiempo, haciendo pereza, porque mira que históricamente también se nos han señalado que esos momentos de descanso es no hacer nada, ¿cierto? Es estar en una brecha de improductividad de la cual no nos podemos justamente permitir, y ahí es donde hemos distorsionado muchísimo también el aspecto del cuidado. Sí, entonces ahí es súper importante como poder reconocer qué es eso que estamos pensando, porque justamente esos pensamientos activan Ujú. todo un componente emocional importante de angustia, de preocupación, y que entonces ahí, listo, si estamos hablando que en términos de lo cognitivo puede ser importante también pues como tener unos espacios en los que podamos reconocer qué estamos pensando, qué estamos sintiendo, unos espacios en los que busquemos tener esa tranquilidad, pero pues que no nos sintamos culpables por Ujú. sacar tiempo para nosotras. También lo que termina sucediendo es que aparecen un montón de sensaciones emocionales que se complementan con el pensamiento intrusivo y empezamos a generar una sintomatología un poquito más emocional, ¿cierto? Entonces Ujú. síntomas ansiosos, síntomas de depresión, y entonces acá va a ser muy importante entrar a lo que es el autocuidado emocional, ¿cierto? Entonces, Sí. cómo cuidar de nuestras emociones y de esas sensaciones incómodas que aparecen a veces a partir de situaciones o de pensamientos intrusivos que a nivel cognitivo aparecen. Ujú. Y ahí vamos a retomar algo, y es que ¿cuántas de nosotras en casa sacamos un espacio para decir, hoy cómo amanecí?
¿Qué estoy Hoy, hoy qué sintiendo? estoy sintiendo, ¿cierto? Porque se nos pasa muchísimo de largo, incluso a nosotras mismas en nuestro trabajo. Es como estoy en toda la capacidad de aguantar esta emoción que se me está viniendo y que digamos como que a lo largo de nuestra vida siempre hemos señalado un poquito estas emociones como la tristeza, la frustración, la preocupación, como esas emociones importantes que ponerle atención y mentira que no. También es absolutamente darle cabida a esos momentos en donde tenemos sensaciones placenteras, la felicidad, la euforia, la tranquilidad, porque esas en nuestra cotidianidad se nos vuelve paisaje. Entonces ahí también se hace necesario como hacer venir hacer este rastreo ¿De cómo cotidiano de estamos? cómo estamos, ¿cierto? ¿Qué sentimos? ¿Qué nos hacen sentir las situaciones? Porque en muchas ocasiones ni siquiera conectamos lo que pensamos, lo que sentimos, Lo que con hacemos. lo que hacemos, con las situaciones que tenemos cotidianamente. Y yo me encuentro muchas veces en el contexto, es como que, vení, vos cómo te sentís ante X situación, no tenemos ni idea. No tenemos ni idea de qué nos hace sentir, por ejemplo, el hecho de que nos dejen solas en una tarea del hogar, el que nos hace sentir, por ejemplo, tener la responsabilidad del cuidado de los hijos. De hecho, muchas veces pasamos de largo el cómo nos sentimos nosotras con nuestra feminidad, que es un tema también que pasamos de largo, no sabemos realmente cómo nos sentimos con nuestro propio cuerpo, cómo nos vemos. Al principio hablábamos de los autos y muchas veces no sabemos ni siquiera describir cómo está nuestra autoestima, cómo está el amor propio, cómo está nuestro autoconcepto, y eso se nos pasa de largo y por eso es importante y señalamos estos tres factores casi que junticos: el autocuidado cognitivo, emocional, Físico. físico también, precisamente porque todo tiene que ver con todo. Y para dar entrada también a lo que tiene que ver con el autocuidado emocional, que a perdón, autocuidado espiritual, que a la larga el autocuidado espiritual va más allá de conectar con una creencia o de la espiritualidad como tal, sino que el autocuidado espiritual y ese concepto de espiritualidad tiene que ver también con sentirme bien conmigo misma, ¿sí? Con hacerme ese cuestionamiento en términos de cómo me siento conmigo, ¿sí? Entonces, ahí va a ser muy importante, claro, que conectemos todos estos tipos de autocuidado para poder tener una salud física y Ujú, emocional buena, adecuada, ujú. saludable. Y ahí Rogelio hace llamado justamente porque todo lo que tiene que ver con la espiritualidad, yo siento que en muchas ocasiones se nos volvió paisaje, ¿cierto? Y se nos volvió un asunto, claro, que nos ha acompañado a lo largo de nuestra historia y de nuestras comunidades. Es un factor completamente importante, pero que no le damos también la trascendencia que tiene. No solamente es la fe y lo religioso, sino también lo que yo encuentro precisamente en esos contextos, esos momentos de reflexión, esos momentos de conexión con uno mismo, esos momentos de paz y de tranquilidad en donde yo por un ratico me puedo sentar, conectar con aquello que yo creo y que considero importante para hacer un proceso casi que de autoevaluación, ¿cierto? Porque también en nuestro contexto hemos de una u otra manera ligado todo aquello que sentimos precisamente con esa parte espiritual, de profundidad, pero no le damos ese orden de Ujú. relevancia y en muchas ocasiones ni siquiera utilizamos esa herramienta, ¿cierto? Y ese proceso de cuidado, como lo podríamos hacer y sacarle como el mayor provecho, sobre todo porque acabamos de hablar también de un autocuidado que tiene que ver con lo social y que es en esa línea de lo espiritual en donde también lo podemos activar muchísimo y que acá en el municipio lo hemos identificado. Claro, y porque finalmente ese autocuidado, ese cuidarme, ¿tienes una pregunta? No, a Rogelio se lo chispoteó. Bueno, que ese cuidarnos espiritualmente es conectar con nosotras mismas para poder conectar con otras y con Ujú. otros en comunidad y en esos contextos sociales. Entonces, claro, ahí damos paso al autocuidado social, entendiendo que hace parte de esa mm, forma en la que creamos redes de apoyo, ¿sí? En comunidad, ¿cierto? Que Ujú. puede ser... eh,
sí, listo, a nivel espiritual a mí me gusta participar del grupo de oración, a mí me gusta participar de esos contextos en los que nos unimos como comunidad en este ámbito un poquito más religioso, que no sea solamente como un tema de lo espiritual y lo religioso, sino también como de conectividad, de conexión emocional con el otro, de querernos, de acompañarnos, de cuidarnos. Y aquí yo hago un llamado muy importante pues a esa creación de redes de apoyo, a ese cuidarnos entre nosotras mismas, específicamente hablando pues como de mujeres, creando y cuidarnos entre nosotras mismas en esos colectivos y en esos grupos en los que podemos Ujú. estar. Y entonces acá traigo a colación un asunto que tocábamos en uno de los programas, y es el tema de cómo a veces nosotras mismas nos podemos violentar entre nosotras mismas. ¿Cierto? Como a veces, en lugar de cuidarnos entre nosotras, lo que estamos es generando un señalamiento, generando un prejuicio o generando un comentario que genera incomodidad en la otra, ¿cierto? Cuando venga, estamos es para acompañarnos, y con todo este proceso que hemos venido haciendo, hablábamos también de un término importante que es la sororidad, que es diferente a la solidaridad, porque la sororidad no es solamente ser solidario con el otro, sino trabajar con el otro de la mano, luchar con el otro, Ujú. tener esa capacidad de, si le hacen daño a mi amiga, a mi hermana, a mi hija, yo puedo defenderla, Ujú. ¿sí? Desde mi ser como mujer, porque empatizo con su situación y porque reconozco que es algo que no está bien, ¿sí? Claro, y que desde ese concepto también es importante entender que el cuidado no solamente es para mí, sino para las demás, y que cuando nosotras hacemos parte precisamente de una red de apoyo es porque estamos en sintonía con la otra y porque todos esos temas no nos convoca a nivel individual, que es un poco también como el mensaje que hemos intentado construir a lo largo de estos programas y de todas las intervenciones que hemos hecho, y es que no es un tema individual, es un tema de todas precisamente, y que cuando hablamos del cuidado social hace parte también del cómo yo puedo activar esa red de apoyo para mí misma, pero también yo cómo puedo participar y ser red de apoyo para otros, y que en nuestros municipios es importante también empezar como a cambiar este chip de que los grupos que están conformados son para gestionar justamente los recursos de la comunidad, que es lo que pasa muchas veces en Ujú. nuestras juntas de acción, que claro, estamos procurando el bienestar de todos, pero que podemos construir también esos espacios para nuestro bienestar y para conversar temas que a todos nos importan. Pasa también en los grupos de mujeres, no solamente es un grupo para reunirnos y compartir un algo y buscar como proyectos, sino también donde yo puedo alzar la mano y poder compartir justamente algo que me esté preocupando o un tema específico en lo que yo puedo necesitar ayuda. En muchos contextos nos encontramos con mujeres con muchas necesidades de acompañamiento en ocasiones en términos de salud, en términos jurídicos, en términos de salud mental o en otros aspectos como administrativos, que se quedan, digamos, como perpetuando un mismo problema o una misma situación, y que eso se podría solucionar si pudiésemos empezar a entender que podemos alzar la mano Y y pedir pedir ayuda. ayuda, porque precisamente para eso estamos en toda la formación de comunidad, y que de eso va también activar esas redes de apoyo sociales extensas, porque nos hemos acostumbrado, y acá no lo vamos a desmeritar, pero hay que diversificar el asunto, y es que la red de apoyo no solamente es mi familia, no Ujú. solamente es el que tengo al lado inmediatamente, como lo sería mi pareja, mis padres, hermanos o hijos, sino que también hace parte del vecino, el grupo comunitario, Los los amigos. amigos precisamente, y todas aquellas instituciones que también están como sumadas para velar por nuestra integralidad. Listo. Entonces, para ir cerrando este programa, les Ujú. agradecemos por la participación, por estar ahí conectados con este ciclo de programas que estamos haciendo, y teniendo en cuenta esto último que acabamos de mencionar, abrimos el siguiente programa, los dejamos antojados para que se conecten, porque vamos a hablar un poquito más de rutas de atención Ujú. y qué hacer
en caso de que estemos en una situación compleja, ¿cierto? En que yo necesite ayuda o una mujer de mi entorno y de mi comunidad necesite ayuda. ¿A dónde acudir? ¿Qué hacer? Porque ya sabemos cuándo, ¿cierto? Ya sabemos cuándo hay algún tipo de violencia que no es bien visto y que no debe, pues cuando pasan cosas que no deberían pasar, pero entonces ahora es a dónde vamos a acudir. ¿A dónde nos dirigimos o a dónde ayudar a las mujeres que tengamos en el entorno a acudir? En muchas ocasiones nos limitamos como de, es que yo no sé qué hacer, pero de repente la que está al lado sí sabe. Entonces también es para romper un poquito el estigma del silencio y poder alzar la voz y pedir esa ayuda. Entonces muchas gracias a todos por sintonizarnos. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao. Se despide Rogelio.